La mañana comenzó con la luz del sol colándose por las rendijas de las persianas. Me desperté con una sensación de pesadez en el pecho, el eco de mis pensamientos resonando como un tambor. La renta se acercaba y mi cuenta bancaria se desvanecía más rápido que el aroma del café que solía preparar cada día. Miré el calendario en la pared, solo quedaban unos días para que venciera el plazo. En Córdoba, donde los días se llenan de vida y los festivales invaden las calles, yo me sentía atrapada en una rutina gris. Salí a la calle con la esperanza de que un nuevo día me trajera oportunidades. Las calles empedradas estaban llenas de gente, pero cada rostro que pasaba era un recordatorio de mi situación. Me dirigí al mercado central, donde el bullicio habitual contrastaba con mi silencio interno. Los vendedores ofrecían sus productos con alegría, pero yo solo pensaba en cómo conseguir dinero para pagar la renta. Pasé por delante de un bar local, donde solía reunirme con amigos. El olor a tapas fritas me hizo recordar momentos mejores. Entré y pedí un café. Mientras lo esperaba, saqué mi teléfono y revisé las ofertas laborales una vez más. Nada nuevo. La desesperación comenzaba a apoderarse de mí cuando sonó el teléfono. Era una llamada inesperada sobre un trabajo temporal en una ciudad cercana, pero requeriría que me desplazara durante semanas. La oferta parecía una tabla de salvación, pero también traía consigo la incertidumbre de dejar mi hogar por tanto tiempo. ¿Podría arriesgarme a perder mi apartamento? A medida que reflexionaba sobre esto, entró el casero al bar. Lo reconocí al instante, su figura robusta y su andar firme eran inconfundibles. No había tenido muchas interacciones con él más allá de los pagos mensuales y alguna conversación trivial sobre el estado del edificio. Él se acercó a mí con una sonrisa amable que no esperaba ver ese día. ¿Todo bien?, preguntó mientras tomaba asiento en la mesa contigua. Intentando encontrar trabajo, respondí con un tono más optimista del que realmente sentía. Siempre hay algo por ahí, dijo mientras miraba su taza de café como si buscara respuestas en ella. No sabía si era su intención o no, pero esa conversación me hizo sentir un poco mejor, aunque solo fuera por unos minutos. Sin embargo, al salir del bar, la realidad volvió a golpearme. Necesitaba tomar una decisión sobre ese trabajo temporal antes de que fuera demasiado tarde. Los días pasaron rápidamente mientras consideraba mis opciones. Cada vez que pensaba en irme a otra ciudad por semanas, me llenaba de ansiedad. La idea de dejar atrás lo poco que tenía me resultaba aterradora. Aún así, no podía ignorar la necesidad urgente de dinero para pagar la renta. Una tarde recibí un mensaje del casero pidiéndome que pasara por su oficina para discutir algo importante relacionado con el alquiler. Mi corazón dio un vuelco, no sabía si eso significaría problemas o si podría ofrecerme alguna solución temporal. Cuando llegué a su oficina, encontré sus ojos serios pero amables. Quería hablar contigo sobre tu renta, comenzó sin rodeos. Me preparé para escuchar lo peor, quizás algún ultimátum o la amenaza de desalojo. Entiendo que estás pasando por dificultades, continuó él, y estoy dispuesto a ser flexible este mes. Su oferta fue como un rayo en medio de una tormenta oscura, sentí alivio y miedo al mismo tiempo. Agradecí su comprensión mientras luchaba contra mis propios sentimientos encontrados hacia él. Había algo en su mirada que hacía difícil mantener las distancias profesionales entre nosotros. Gracias, logré decirle al final de nuestra conversación mientras salía del edificio con una mezcla confusa de gratitud y preocupación. El tiempo pasó y seguí considerando esa oferta laboral lejana mientras lidiaba con mis emociones hacia el casero. Había algo reconfortante en su disposición a ayudarme, sin embargo, también había algo inquietante en esa conexión creciente entre nosotros. Una noche decidí darme un respiro e ir al bar local nuevamente para despejarme un poco la mente después de días llenos de estrés y decisiones difíciles. Allí estaba él otra vez, sentado solo en una mesa apartada como si esperara mi llegada. ¿Te gustaría compartir esta mesa?, preguntó cuando me acerqué tímidamente. A medida que conversábamos sobre cosas triviales, las festividades locales y los últimos eventos, la tensión entre nosotros se hizo palpable. Había algo más allá del simple intercambio verbal que nos mantenía conectados esa noche. En algún momento durante nuestra charla despreocupada,
nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa y sentí una chispa inesperada recorrerme el cuerpo. Era extraño cómo esos pequeños gestos podían cambiar todo lo conocido. Ese roce encendió dentro de mí dudas acerca del camino correcto a seguir entre mis necesidades básicas y mis emociones humanas. Con cada palabra intercambiada esa noche, la línea entre lo profesional y lo personal se iba desdibujando lentamente hasta casi desaparecer por completo ante mis ojos atónitos ante esta nueva realidad emergente entre nosotros dos. ¿Podría permitirle entrar más allá del papel tradicional del casero? Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo las luces tenues del bar andaluz, volví a casa sintiéndome dividida entre dos mundos. Uno donde podía buscar trabajo e intentar salir adelante sola y otro donde había alguien dispuesto a ayudarme aunque eso significara cruzar límites peligrosos para mi orgullo personal. Ahora debía enfrentar esta nueva decisión, seguir buscando trabajo lejos o aceptar lo inesperado. El dilema crecía dentro mío como un fuego incontrolable mientras caminaba hacia casa bajo las estrellas brillantes sobre Córdoba. Cada paso era más pesado que el anterior mientras intentaba encontrar claridad entre mis sentimientos contradictorios hacia él y mi lucha diaria por sobrevivir sin perder mi dignidad ni olvidar quién era realmente yo antes de todo esto. El día siguiente amaneció con el mismo peso en el pecho que había sentido la noche anterior. Las luces de la ciudad, que solían darme alegría, ahora parecían burlarse de mí. La idea de tener que enfrentar a mi casero me llenaba de ansiedad. No solo era el hombre que me alquilaba un espacio en su vida, también era alguien que había comenzado a ocupar un lugar en mis pensamientos, complicando aún más mi situación. Al llegar a su oficina, el olor a café recién hecho me recibió. Me senté en una de las sillas, intentando organizar mis ideas antes de hablar con él. Sabía que tenía que ser clara sobre mi situación económica, pero también era consciente de la atracción que había crecido entre nosotros. Cada palabra podría ser un paso hacia un abismo del cual no podría regresar. Cuando entró, su mirada se encontró con la mía por un instante demasiado largo. Su expresión era seria, pero había algo más detrás de sus ojos, una mezcla de preocupación y deseo. ¿Cómo estás?, preguntó y su voz resonó como un eco en mi mente. Luchando, respondí con sinceridad. No puedo seguir así mucho tiempo más. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Necesito hablar sobre la renta. Él asintió lentamente como si ya supiera lo que iba a decirle. He estado pensando en eso, dijo mientras se sentaba frente a mí. Las cosas no han estado fáciles para mí tampoco. Sus palabras me sorprendieron, no solo yo estaba lidiando con problemas económicos. ¿De verdad?, inquirí, sintiendo una chispa de conexión entre nosotros. La vulnerabilidad compartida parecía acercarnos más, pero también me asustaba. Sí, confesó mientras miraba al suelo por un momento. El alquiler es importante para mí, pero entiendo lo complicado que es todo. En ese instante su sinceridad me hizo sentir menos sola en este mar de dificultades. La conversación fluyó entre nosotros como el agua del río Guadalquivir, suave al principio, pero cada vez más intensa a medida que nos adentrábamos en nuestros miedos y esperanzas. Hablamos sobre lo difícil que era encontrar trabajo en estos tiempos y cómo ambos sentíamos la presión del dinero escaso. Quizás podríamos llegar a algún acuerdo, sugirió él cautelosamente. Mis pensamientos se dispararon. ¿Qué significaría eso? ¿Acuerdo profesional o algo más personal? La línea entre ambos mundos se desdibujaba cada vez más. En ese momento vulnerable y cargado de emociones, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Un roce casual al principio, pero pronto se convirtió en algo más profundo, una conexión palpable que me hizo olvidar por completo mis preocupaciones financieras por unos segundos. Nos besamos. Fue un acto impulsivo y lleno de significado, la mezcla perfecta entre deseo y necesidad. Cuando nuestros labios se separaron, ambos parecimos darnos cuenta de la gravedad de lo ocurrido. La confusión llenó el aire entre nosotros mientras nos mirábamos sin saber qué decir después. Esto no debería haber pasado, murmuré finalmente sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Lo sé, respondió él con una voz casi inaudible. Pero hay algo real aquí. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano. Podía sentir cómo nuestra relación había cambiado para siempre.
La conversación siguió fluyendo, aunque ahora estaba teñida por esa nueva tensión entre nosotros. Hablamos sobre posibles soluciones para mi situación económica sin poder evitar las miradas furtivas llenas de significado oculto. Cada palabra parecía cargar un peso adicional. No solo estábamos negociando un acuerdo financiero, sino también explorando los límites de nuestra relación personal. Finalmente salí de su oficina sintiéndome aún más confundida que antes. Había logrado hablar sobre la renta y había encontrado cierta comprensión en él, pero ahora todo estaba envuelto en una niebla emocional difícil de despejar. Caminar por las calles empedradas de Córdoba se volvió una tarea monumental mientras intentaba procesar lo sucedido. El bullicio del mercado central resonaba a mi alrededor, los gritos alegres de los vendedores contrastaban con mi propio silencio interior. A pesar del caos exterior, mi mente seguía atrapada en aquel beso inesperado y las implicaciones que tendría para ambos. Los días siguientes fueron una mezcla extraña entre normalidad y complicidad secreta. Intenté mantenerme ocupada buscando trabajo durante el día y evitando cualquier interacción innecesaria con él por las noches. Sin embargo, cada vez que cruzábamos miradas o compartíamos breves conversaciones sobre el alquiler o los arreglos necesarios para el edificio, sentía esa chispa encenderse nuevamente entre nosotros. Una tarde decidí entrar al bar local donde solíamos encontrarnos antes del beso. Necesitaba distraerme y recordar cómo era disfrutar sin cargas emocionales pesadas sobre mis hombros. Pedí una tapa tradicional y traté de sumergirme en conversaciones triviales con otros clientes habituales del lugar. Sin embargo, cada risa resonante me recordaba lo frágil que era mi situación actual y cómo ese beso había complicado todo aún más. Mientras saboreaba la comida local y escuchaba las historias ajenas a mis problemas personales, no podía evitar preguntarme qué pasaría si decidiera seguir adelante con esta relación arriesgada o si debía poner fin a esta confusión antes de perderme completamente en ella. A medida que pasaban los días y las semanas sin mayores avances laborales ni claridad emocional respecto a él, el dilema continuó creciendo dentro mío como una sombra persistente. ¿Me arriesgaría a perderlo todo por seguir adelante con esta conexión tan complicada? El festival local se acercaba rápidamente, las calles comenzaban a decorarse con luces brillantes y coloridas banderas ondeando suavemente al viento andaluz, mientras la ciudad se preparaba para celebrar su cultura vibrante e histórica. Pero yo solo podía pensar en cómo todo esto afectaría mi ya frágil estabilidad económica si decidía dejarme llevar por mis sentimientos hacia él durante esos días festivos llenos de alegría. En medio del bullicio festivo e iluminado por fuegos artificiales brillantes estallando sobre nuestras cabezas durante las celebraciones nocturnas. La decisión estaba cada vez más cerca. La música de la feria resonaba en mis oídos mientras caminaba hacia el bar donde solía encontrarme con mis amigos. Las luces parpadeantes y el aroma de las tapas me envolvían, pero mi mente estaba lejos de la celebración. La relación con mi casero se había vuelto un laberinto emocional. La atracción que había surgido entre nosotros complicaba aún más mi situación. Me senté en una mesa apartada, tratando de ordenar mis pensamientos. Una amiga cercana, que había notado mi inquietud, se acercó con una mirada preocupada. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose frente a mí. Solo estoy pensando en cómo voy a pagar la renta este mes, respondí, intentando restarle importancia a la situación. Ella me observó detenidamente como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. ¿Y qué hay de tu casero? No parece una buena idea involucrarte con él. Sus palabras me hicieron sentir un nudo en el estómago. Sabía que tenía razón, pero no podía evitarlo. La necesidad había nublado mi juicio. Es solo una manera de salir adelante, intenté justificarme. Pero en el fondo, la culpa comenzaba a hacer mella en mí. La conversación se desvió hacia otros temas, pero su advertencia permaneció en mi mente como un eco constante. La noche avanzaba y las risas y gritos de alegría del exterior parecían burlarse de mi dilema interno. Al regresar a casa, el silencio del apartamento me recibió con los brazos abiertos. Miré por la ventana hacia las calles iluminadas y recordé cómo nuestros labios se encontraron aquella noche, en medio de una conversación cargada de emociones y vulnerabilidad. Un beso que complicó nuestra relación aún más. Decidí que necesitaba hablar con él sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros. No podía seguir así,
era necesario definir los límites antes de que todo se volviera insostenible. Esa misma noche lo llamé para pedirle que nos reuniéramos. Acordamos encontrarnos en su oficina al día siguiente, un lugar neutral donde podría hablar sin distracciones ni miradas curiosas. Al llegar a su oficina, noté que el ambiente era tenso pero familiar al mismo tiempo. Él me recibió con una sonrisa nerviosa, como si también estuviera consciente del peso de lo que íbamos a discutir. «Hola», dijo mientras cerraba la puerta detrás de mí. «¿Qué tal ha ido tu día?» «Más o menos», respondí mientras tomaba asiento frente a él. «Necesitamos hablar sobre nosotros». La expresión en su rostro cambió instantáneamente, ya no había sonrisas nerviosas, solo seriedad y atención plena. «Sí, creo que es necesario», admitió al fin. Las palabras comenzaron a fluir entre nosotros como un río desbordado. Hablé sobre mis dudas y miedos mientras él escuchaba atentamente. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como la tensión aumentaba. «Lo que está pasando entre nosotros es complicado», dije finalmente buscando sus ojos para encontrar respuestas. Él asintió lentamente antes de responder: «No quiero ser solo una solución temporal para ti». Su voz era firme pero suave al mismo tiempo. «No es eso». «No sé qué quiero exactamente», murmuré mientras luchaba contra las emociones que amenazaban con desbordarse nuevamente. Esa noche compartimos confidencias sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados. Fue un momento sincero donde ambos bajamos la guardia por primera vez desde que nos conocimos. Cuando finalmente nos encontramos nuevamente frente a frente, no pude evitarlo, nuestros labios se encontraron una vez más, sellando una conexión profunda entre nosotros pero también intensificando el dilema moral en el que estaba atrapada. Al separarnos respiramos profundamente, ambos sabíamos que esa acción complicaría aún más nuestra situación económica y emocional. «Esto no puede seguir así», dije finalmente rompiendo el silencio tenso que llenaba la habitación tras nuestro beso. Él asintió lentamente: «Entiendo tus sentimientos. Pero hay algo más aquí». Mis pensamientos estaban revueltos, quería aferrarme a esa chispa entre nosotros pero sabía que no podía dejarme llevar por completo sin pensar en las consecuencias. Salí de su oficina sintiéndome perdida entre lo correcto y lo necesario. El eco de sus palabras resonaba en mi mente mientras caminaba por las calles empedradas de Córdoba: «No quiero ser solo una solución temporal para ti». La presión era intensa. Cada paso parecía acercarme más a una decisión inevitable sobre nuestro futuro juntos o separados. En los días siguientes traté de distraerme buscando trabajo activamente por toda la ciudad, enviando currículos y asistiendo a entrevistas donde apenas lograban recordar mi nombre después del saludo inicial. Sin embargo, cada rechazo aumentaba mi ansiedad sobre cómo iba a enfrentar mis responsabilidades financieras. Una tarde decidí visitar el mercado central para despejarme un poco. Necesitaba respirar aire fresco y sumergirme en el bullicio habitual del lugar lleno de colores vibrantes y aromas tentadores. Mientras caminaba entre los puestos repletos de frutas frescas y pescados recién traídos del mar, vi a varias parejas disfrutando del ambiente festivo alrededor mío. Sus risas resonaban como un recordatorio constante de lo ausente que estaba yo emocionalmente. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado. Era un antiguo compañero de trabajo ofreciéndome una oportunidad temporal para ayudarle con un proyecto importante durante unos meses. Era justo lo que necesitaba para salir del apuro económico en el cual me encontraba sumida desde hacía tiempo. Sin embargo, esa oferta venía acompañada también de otra preocupación: tendría que desplazarme fuera de Córdoba durante semanas enteras. Y eso significaría alejarme del casero justo cuando comenzábamos a entendernos mejor emocionalmente. La decisión se tornó abrumadora. Debía elegir entre asegurar mi estabilidad económica o arriesgarme a perder esa conexión especial con él justo cuando comenzábamos a abrirnos uno al otro más allá del deseo físico e inmediato. El día después recibí su llamada pidiéndome vernos nuevamente para hablar sobre nuestros sentimientos respecto al futuro inmediato. Sabía perfectamente lo complicado e incierto que sería enfrentarlo después del beso compartido aquella noche anterior. «Quiero hablar contigo», dijo él cuando llegué al lugar acordado, un pequeño bar donde solíamos encontrarnos, y noté su mirada seria desde lejos mientras me acercaba lentamente hacia él. Ambos sabíamos muy bien lo mucho estaba en juego ahora.
La conversación en el bar se tornó tensa. La música de fondo apenas lograba cubrir el murmullo de nuestros pensamientos. Miré a su rostro buscando respuestas en sus ojos, pero solo vi una mezcla de preocupación y deseo. Quiero que sepas que no solo me atraes físicamente, dijo, rompiendo el silencio. Sus palabras resonaron en mí, como un eco en una cueva vacía. No sabía si creerle o si simplemente intentaba calmar mis inquietudes. A veces me pregunto si esto es lo correcto, respondí, sintiendo como el orgullo comenzaba a chocar con la necesidad. Él no parecía ofenderse, al contrario, su expresión se tornó más suave. No tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. La sinceridad en su voz me hizo dudar aún más de mis propias intenciones. La noche avanzó y el bar se llenó de risas y conversaciones ajenas a nuestra realidad. Pedimos un par de tapas y una botella de vino, buscando consuelo en la calidez del alcohol. A medida que la charla continuaba, sentí como la tensión entre nosotros se disipaba lentamente, dejando espacio para una conexión más profunda. ¿Te gustaría venir a mi casa después de aquí?, preguntó él con un tono casual, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no podía ignorar. El orgullo me decía que debía rechazar la invitación, que debía mantener las distancias por mi propia dignidad. Pero la necesidad era más fuerte, necesitaba sentirme viva, deseada. Acepté su propuesta y nos dirigimos hacia su apartamento, caminando por las calles empedradas de Córdoba bajo la luz tenue de las farolas. La ciudad estaba tranquila esa noche, como si también ella supiera lo que estaba por suceder. Al llegar a su puerta sentí un nudo en el estómago, era una mezcla de miedo y emoción. Entramos y el ambiente cambió por completo. Su hogar era acogedor, decorado con un estilo sencillo pero cálido. Las paredes estaban adornadas con fotografías de paisajes andaluces y recuerdos de tiempos pasados. Me ofreció algo para beber y mientras él preparaba 2 copas de vino tinto, observé cómo se movía por la habitación con confianza. ¿Te gusta Córdoba?, preguntó mientras regresaba a mi lado. Asentí sin poder evitar sonreír, había tanto encanto en esta ciudad llena de historia y tradición. Hablamos sobre los festivales que se celebraban cada año y sobre cómo la vida cotidiana tenía su propio ritmo inconfundible. A medida que avanzaba la noche, la conversación fluyó con naturalidad y las barreras comenzaron a desvanecerse entre nosotros. Nos reímos juntos como si fuéramos viejos amigos compartiendo secretos en medio de un mundo caótico. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un roce ligero al principio que rápidamente se convirtió en algo más intenso. La conexión entre nosotros creció hasta convertirse en una corriente eléctrica palpable en el aire. Me acerqué un poco más hacia él mientras mis pensamientos luchaban entre lo correcto y lo deseado. Pasamos la noche juntos, fue lo único que pude pensar cuando finalmente cedí ante ese impulso irrefrenable. La complicidad creció entre risas y susurros compartidos mientras nos sumergíamos en ese instante fuera del tiempo. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, una sensación extraña me invadió. Miré a mi alrededor, todo parecía tan normal y a la vez tan complicado. Su rostro dormido era sereno pero también recordatorio del dilema al cual me enfrentaba, ¿era esto solo una necesidad momentánea o había algo más profundo? Mientras él comenzaba a despertarse lentamente, decidí levantarme antes que él pudiera abrir los ojos por completo. Necesitaba tiempo para pensar antes de enfrentar esa realidad cruda. ¿Podía seguir adelante con esta relación sin perder mi dignidad? Me vestí silenciosamente e intenté recordar los momentos felices vividos hasta ahora sin dejarme llevar por el miedo al futuro incierto que me esperaba afuera. Cuando finalmente salí del apartamento y respiré aire fresco por primera vez esa mañana, sentí como cada paso resonaba con dudas sobre qué camino tomaría ahora. El bullicio del mercado central ya comenzaba a llenar las calles cercanas, los vendedores gritaban sus ofertas mientras los vecinos intercambiaban saludos matutinos. El aroma del pan recién horneado me llevó a recordar mis propias luchas diarias, las facturas acumulándose sobre mi mesa y ese constante temor a no poder cumplir con mis responsabilidades financieras. La idea del trabajo temporal seguía presente en mi mente como una posible salida a esta situación desesperada. Pero ahora había un nuevo elemento, él estaba presente en mis pensamientos constantemente desde aquella noche compartida.
Decidí dar un paseo por las calles empedradas antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre lo ocurrido entre nosotros o sobre mi futuro laboral. El sol brillaba intensamente sobre Córdoba mientras trataba de sopesar mis opciones. Mientras caminaba sin rumbo fijo, recordé las palabras de mi amiga: no te olvides nunca de tu valor. Esa frase resonó dentro de mí como un mantra repetido ante cada obstáculo encontrado durante estos meses difíciles. Sin embargo, cada vez que pensaba en dejar atrás esta relación secreta o incluso considerar alejarme del casero para centrarme solo en conseguir trabajo, su imagen volvía a aparecer ante mí como un faro brillante entre las sombras. Al llegar al mercado central decidí detenerme frente a uno de los puestos coloridos llenos de frutas frescas y verduras locales. Necesitaba distraerme aunque fuera solo por unos minutos antes de enfrentar nuevamente esa realidad abrumadora. Mientras compraba unas naranjas jugosas para llevarme a casa sentí el peso del mundo nuevamente posarse sobre mis hombros. Había tanto aún por resolver. Y justo cuando creía haber encontrado algo claro dentro del caos emocional, vi su figura acercándose desde lejos entre la multitud. Era él, el casero. Mientras me acercaba a él, el bullicio del mercado se desvanecía. La sonrisa que solía iluminar su rostro ahora parecía un reflejo de preocupación. No era solo el peso de la renta lo que nos unía, sino también una conexión que crecía en medio de la incertidumbre. «Hola», dijo, su voz era suave, pero había un matiz de tensión. «Hola», respondí, tratando de mantener la calma. Las naranjas en mi bolsa parecían más pesadas de lo habitual. Un antiguo compañero de trabajo había llamado esa mañana con una oferta inesperada. Un puesto temporal que podría darme un respiro financiero. Pero al mismo tiempo el temor a dejar atrás lo que había comenzado con él me mantenía en vilo. «¿Cómo va todo?», preguntó, su mirada fija en mis ojos como si quisiera leer mis pensamientos. «Voy tirando», murmuré, evitando profundizar en la verdad. La presión social me oprimía, no quería que pensara que estaba usando nuestra relación como una salida. Él asintió, comprendiendo más de lo que decía. La madre del casero había llegado a Córdoba recientemente y no podía evitar preguntarme cómo afectaría eso nuestra situación. Sabía que ella tenía opiniones firmes sobre cómo debía manejar su vida y sus relaciones. «Mi madre está aquí por unos días», dijo él, tratando de mantener el tono ligero. «No sé cuánto tiempo aguantaré». Su broma me hizo sonreír, pero la preocupación se apoderó de mí nuevamente. ¿Qué pasaría si ella descubría nuestra relación? La idea me llenaba de inquietud. «Quizás deberías invitarla a cenar», sugerí sin pensar demasiado. Él frunció el ceño y se pasó la mano por el cabello desordenado. «Eso sería un desastre. No estoy listo para eso». Me reí levemente, aunque el tema era serio. En ese momento sentí una punzada de celos al pensar en cómo su madre podría influir en nuestras decisiones futuras. La conversación derivó hacia otros temas triviales mientras caminábamos juntos por las calles empedradas de Córdoba. El aroma del azahar flotaba en el aire y recordé los festivales que llenaban la ciudad cada primavera. Todo parecía tan lejano ahora, como si estuviera atrapada en una burbuja donde solo existían nuestras preocupaciones cotidianas. De repente él se detuvo frente a un bar local donde solíamos ir juntos a compartir tapas y risas. «¿Te gustaría entrar?», preguntó con una sonrisa esperanzada. Miré hacia adentro. El lugar estaba lleno de conocidos y desconocidos disfrutando del ambiente cálido y acogedor. Pero también estaba llena de miradas curiosas que podrían cuestionar nuestra relación. «No sé», respondí vacilante. «Quizás deberíamos esperar un poco más». Él pareció entender mi inquietud y asintió lentamente. En ese instante mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje del antiguo compañero ofreciendo detalles sobre el trabajo temporal. La tentación era enorme, estabilidad financiera frente a una relación complicada con mi casero. Mientras decidía qué responderle, noté cómo su expresión se tornaba seria al ver mi distracción. «¿Es algo importante?», preguntó con un tono preocupado. «Solo una oportunidad laboral», respondí sin querer profundizar más. Las palabras colisionaron en mi mente, orgullo versus necesidad. ¿Podría dejarlo todo atrás por un empleo temporal?
¿O debía seguir alimentando esta conexión tan intensa? Finalmente opté por no responder inmediatamente y guardé el teléfono nuevamente en mi bolso mientras continuábamos caminando por las calles adoquinadas bajo la luz dorada del atardecer cordobés. Cuando llegamos a su edificio, sentí una mezcla de alivio y ansiedad al mismo tiempo. Estaba a punto de cruzar una línea invisible entre lo personal y lo profesional. Al entrar al apartamento, él cerró la puerta tras nosotros con suavidad y se volvió hacia mí con una mirada intensa que me hizo sentir vulnerable. «Necesito saber qué piensas hacer», dijo finalmente. «No puedo seguir así sin saberlo». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente mientras luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. La presión aumentaba cada vez más. No solo debía enfrentar mis problemas económicos, sino también decidir si esta relación tenía futuro o no. El silencio entre nosotros se volvió pesado mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido hasta ahora, los besos robados, las noches compartidas. Todo parecía tan confuso pero también necesario para ambos. En ese momento crucial, sonó nuevamente mi teléfono. Esta vez era una llamada entrante del antiguo compañero que no podía ignorar más tiempo. Con un profundo suspiro respondí. «Hola». Su voz resonó clara al otro lado. «He pensado mucho sobre ti y creo que puedes ser perfecta para este trabajo». Mientras escuchaba sus palabras llenas de promesas laborales y nuevas oportunidades, observé cómo la expresión del casero cambiaba lentamente entre la esperanza y la desilusión. La conversación continuó mientras yo intentaba mantenerme enfocada en lo que decía mi amigo. Sin embargo, sentía como los ojos del casero me seguían cada palabra con creciente ansiedad e inquietud. Cuando finalmente colgué el teléfono después de acordar encontrarnos al día siguiente para discutir los detalles del trabajo, noté cómo él daba un paso hacia mí con una mezcla de determinación e inseguridad. «¿Qué te ha dicho?», preguntó casi temiendo escuchar la respuesta. Mis pensamientos estaban divididos entre las posibilidades laborales y nuestra conexión emocional incipiente. «Es solo algo temporal. No significa nada definitivo», intenté tranquilizarlo aunque sabía que eso no era cierto. Una sombra cruzó su rostro antes de hablar nuevamente. «No quiero perderte. Pero tampoco quiero ser solo tu opción porque necesitas ayuda económica». Sus palabras calaron hondo en mí. Sabía cuán cierto era lo que decía, pero no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. Justo cuando estaba a punto de contestar algo significativo sobre nuestros sentimientos mutuos o sobre el futuro incierto que nos aguardaba juntos o separados. La puerta se abrió bruscamente revelando a su madre con una mirada inquisitiva e inquisidora. El aire se volvió denso. Sabía que este encuentro cambiaría todo entre nosotros sin posibilidad alguna de retorno. La situación se complicaba aún más, ya nada sería igual después de esto. La madre del casero entró sin previo aviso, su presencia llenó la habitación con una mezcla de sorpresa y tensión. Su mirada pasó de mí a su hijo como si estuviera evaluando cada detalle de la situación. Me sentí pequeña, expuesta, como si todo lo que había intentado ocultar se revelara en ese instante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella, su tono era directo y desafiante. El casero hizo un movimiento para interponerse entre su madre y yo, pero sabía que no podía protegerme de esta confrontación. La verdad era demasiado pesada para ser ignorada. «Estamos hablando sobre el alquiler», dijo él, pero su voz sonaba vacía, como si intentara desviar el tema. La madre frunció el ceño. No se creía esa excusa. Yo me quedé en silencio, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Era evidente que ella percibía la tensión entre nosotros, no podía ocultar lo que estaba sucediendo. «No me mientas», replicó ella. «Sé que hay algo más que solo dinero aquí». No había forma de escapar de la realidad. La relación que había comenzado a florecer entre nosotros se mostraba en toda su crudeza ante los ojos de alguien ajeno. Quería salir corriendo, perderme en las calles empedradas de Córdoba y dejar atrás esta conversación incómoda. El casero miró a su madre con frustración, pero también con una chispa de desafío. Había algo en sus ojos que me decía que estaba dispuesto a defender lo que teníamos. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Una conexión genuina o una mera necesidad? «Mamá, déjanos hablar», dijo él con firmeza.
No es lo que piensas. Ella cruzó los brazos y frunció el ceño aún más, claramente escéptica. ¿Y qué es entonces? Insistió ella. ¿Crees que puedes jugar con los sentimientos de alguien así? Mis mejillas ardían, la palabra parecía un golpe directo a mi orgullo herido. No quería ser vista como una opción temporal o una solución a sus problemas económicos. Pero al mismo tiempo la realidad era innegable, necesitaba ayuda. La discusión continuó entre ellos mientras yo me quedaba al margen, sintiéndome cada vez más perdida en este laberinto emocional del cual no sabía cómo salir. Las palabras fluyeron entre ellos como un río desbordado, había amor y preocupación mezclados con reproches y frustraciones. Finalmente la madre se dio por vencida y salió de la habitación tras lanzar una última mirada llena de desconfianza hacia mí. El silencio se instaló después de su partida, el ambiente pesado parecía aplastarnos a ambos. Lo siento, dijo él al fin. No quería que esto sucediera así. Era un momento crucial, las emociones estaban a flor de piel y cada uno lidiaba con sus propios demonios. Sabía que debía hablar sobre lo que sentía, pero las palabras parecían escurrirse entre mis dedos como granos de arena. No sé qué hacer ahora, respondí finalmente. Todo esto es demasiado complicado. Él se acercó un poco más, sus ojos buscaban los míos con intensidad. Podemos encontrar una solución juntos, sugirió. No tienes por qué sentirte sola en esto. Su oferta resonó en mí, la idea de compartir mis preocupaciones me resultaba reconfortante, pero también aterradora. El temor al rechazo aún pesaba sobre mis decisiones. Sin embargo, antes de poder procesar todo lo que estaba sucediendo entre nosotros, sonó mi teléfono móvil desde el bolso olvidado en el sofá. Miré hacia él mientras levantaba la mano para indicarle que lo revisara rápidamente. Era un mensaje del antiguo compañero de trabajo ofreciéndome esa oportunidad laboral inesperada nuevamente. Mi corazón dio un vuelco mientras leía las palabras en pantalla: te necesitamos para un proyecto temporal aquí en Córdoba. Era justo lo que había estado esperando durante semanas, una posibilidad real para salir del agujero financiero en el que me encontraba sumida. Pero al mismo tiempo sabía que aceptar ese trabajo significaría alejarme del casero y poner fin a nuestra relación secreta antes incluso de haberla definido adecuadamente. La confusión inundó mis pensamientos mientras miraba hacia él nuevamente, podía ver cómo intentaba leer mi expresión y entender qué pasaba por mi mente. ¿Es algo importante?, preguntó él con cautela. Asentí lentamente mientras le mostraba el mensaje sin decir nada más. Su reacción fue inmediata, comprendió lo significativo del momento tanto como yo misma lo hacía y eso solo intensificó mi dilema interno. Las palabras quedaron atrapadas entre nosotros cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, ambos éramos conscientes del camino incierto por delante y los riesgos involucrados en cada decisión futura. La presión aumentaba a medida que sopesábamos nuestras prioridades. ¿Era posible equilibrar una nueva oportunidad laboral con nuestra conexión personal? De repente él rompió el silencio. Si decides aceptar ese trabajo, entiendo tus razones, dijo suavemente. Pero quiero ser honesto contigo, no puedo seguir así sin saber qué lugar ocupo realmente en tu vida. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Nunca antes había considerado tan seriamente cómo esta relación afectaría nuestro futuro individualmente y juntos como pareja emergente ante las circunstancias adversas. Un nuevo giro se presentó ante mí: ¿sería capaz de dejar atrás esta conexión emocional por seguridad financiera? La idea me aterrorizaba tanto como me atraía la posibilidad del cambio radical hacia algo mejor para mi vida profesional y personal al mismo tiempo. No obstante, antes de poder responderle o tomar alguna decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados, su teléfono sonó repentinamente interrumpiendo el momento tenso entre nosotros dos nuevamente. Su expresión cambió drásticamente cuando vio quién llamaba. Era su madre otra vez. El aire se volvió denso otra vez mientras él contestaba la llamada con un tono tenso e incómodo. La voz de su madre resonaba en el aire, llena de reproches y preocupaciones. Él se tensó como si cada palabra la hiriera. No podía evitar sentir que su propia situación se complicaba aún más. La carga de sus problemas económicos se sumaba a la presión emocional que ambos compartían.
¿Por qué no me has dicho nada?, preguntó ella, su tono lleno de incredulidad. No quiero que te metas en líos. Él respondió con evasivas, tratando de calmarla, pero su mirada se tornó sombría. En ese instante comprendí que había más en su vida de lo que me había dejado ver. Los secretos ocultos entre nosotros se volvían cada vez más pesados. Mientras él hablaba por teléfono, mi mente divagaba. Recordé el aviso de desalojo que había recibido esa mañana, una notificación fría y directa que apretaba mi pecho con miedo. La idea de perder mi hogar me llenaba de angustia. ¿Qué haría si no podía pagar la renta? La opción del trabajo temporal seguía ahí, pero mis sentimientos hacia él complicaban todo. Cuando terminó la llamada, su expresión era un reflejo del caos interno que compartíamos. Lo siento, dijo con voz apagada. Es complicado. Complicado, repetí sintiendo como esa palabra resonaba entre nosotros como un eco desgastado. ¿Qué significa eso realmente? Se quedó en silencio por un momento como si estuviera sopesando sus palabras antes de hablar. Mi madre ha estado enferma, y no sé qué hacer. Su voz tembló ligeramente al confesarlo. La vulnerabilidad en sus ojos me hizo dudar aún más sobre mis decisiones. Aquí estaba yo atrapada entre el orgullo y la necesidad, sintiendo una conexión profunda con alguien cuya vida estaba tan llena de incertidumbres como la mía. ¿Y tú, qué piensas hacer?, preguntó él al fin, mirándome directo a los ojos. La pregunta era directa y punzante. Tenía que decidir si quería seguir adelante con esta relación o buscar una salida más convencional para mis problemas financieros. La idea del trabajo temporal seguía siendo tentadora, sin embargo, dejarlo atrás significaría renunciar a algo que ya comenzaba a parecerme valioso. No lo sé, respondí con sinceridad, sintiendo como cada palabra pesaba como una piedra en el río revuelto de mis pensamientos. Él dio un paso hacia mí, buscando mi mirada. Lo último que quiero es presionarte. Su voz era suave y casi suplicante. Pero eso es lo que estás haciendo, le dije sin rodeos. Necesitaba ser clara, no podía permitir que mi necesidad nublara mi juicio. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras ambos procesábamos nuestras emociones contradictorias. La atracción seguía ahí palpable e intensa, sin embargo, las sombras del pasado y las realidades del presente amenazaban con arruinar cualquier posibilidad futura. Finalmente rompí el silencio, necesito tiempo para pensar. Asintió lentamente, resignado pero comprensivo. Tómate el tiempo que necesites. Me di la vuelta para salir del apartamento y respirar aire fresco, necesitaba alejarme un momento para aclarar mis ideas. Las calles empedradas de Córdoba parecían más vibrantes ese día, los aromas del mercado cercano llenaban mis sentidos mientras caminaba sin rumbo fijo. Pasé junto a un bar local donde solía reunirme con amigos antes de perder mi trabajo, el bullicio y las risas sonaban como ecos lejanos de una vida anterior. Esa vida parecía ahora inalcanzable mientras cargaba con el peso del desalojo inminente y la complejidad emocional de mi situación actual. Decidí visitar el mercado central para distraerme un poco mientras pensaba en cómo enfrentar mis problemas económicos sin perder lo poco que había construido emocionalmente con él. Mientras recorría los puestos coloridos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, escuché murmullos sobre las festividades locales que se acercaban. Todos hablaban sobre las celebraciones tradicionales llenas de música y danza flamenca en las calles cordobesas. Me imaginé allí disfrutando del ambiente festivo rodeada de gente alegre, pero esa imagen pronto se desvaneció al recordar mi realidad actual. De repente sentí la vibración del teléfono en mi bolso, un mensaje inesperado apareció en la pantalla. Era una oferta formal para el trabajo temporal al que había postulado días atrás. Era una oportunidad real para salir adelante económicamente. El corazón me latía rápido mientras leía los detalles. Empezaría la próxima semana si aceptaba inmediatamente. Pero eso significaría cerrar la puerta a cualquier posibilidad con él, tendría que dejarlo atrás por completo. Al llegar a casa nuevamente sentí un nudo en el estómago al pensar en lo difícil que sería tomar esta decisión crucial entre seguir adelante sola o aferrarme a algo incierto pero significativo. Cuando entré al apartamento vi al casero sentado en el sofá, su expresión denotaba preocupación al verme entrar sin rumbo fijo. ¿Todo bien?,
preguntó suavemente. Recibí una oferta laboral, confesé sin poder ocultar la mezcla de emoción y temor en mi voz. Sus ojos se iluminaron momentáneamente antes de adoptar una expresión seria nuevamente. Eso es genial, pero ¿qué significa eso para nosotros? No podía evitar sentir cómo esa pregunta me atravesaba como una flecha afilada. Sabía muy bien lo que implicaría aceptar ese trabajo, distancia emocional y física entre nosotros. No lo sé, respondí honestamente mientras luchaba contra las lágrimas acumuladas por la tensión acumulada durante días enteros. Él se acercó lentamente y tomó mis manos entre las suyas. Quiero ayudarte. El gesto era sincero pero también doloroso porque sabía lo difícil que sería aceptar esa ayuda sin perder parte de mí misma en el proceso. Quizás deberíamos hablar sobre esto, sugerí mientras intentaba mantenerme firme ante la oleada emocional creciente dentro mío. Su mirada reflejaba comprensión. Ambos sabíamos cuán frágil era nuestra situación actual y cuántas decisiones teníamos por delante si deseábamos encontrar algún tipo de estabilidad juntos o separados. A medida que discutíamos nuestras opciones sentí como cada palabra nos acercaba más a una resolución inevitable. Tenía que decidir pronto entre aceptar ese trabajo o arriesgarme a quedarme con él aunque eso significara enfrentar consecuencias duras e impredecibles por ambas partes. Sin embargo, justo cuando creí haber tomado mi decisión definitiva sobre qué camino seguir, el sonido del timbre interrumpió nuestra conversación tensa. Ambos nos miramos confundidos mientras él se levantó para abrir la puerta sin saber qué sorpresas podría traer consigo esta vez. El timbre resonó en la pequeña habitación, y un escalofrío recorrió mi espalda. Él se levantó y yo me quedé sentada, sintiendo como la incertidumbre se apoderaba de mí. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre con una expresión seria. Era un amigo del casero, alguien que había estado presente en muchas de nuestras conversaciones, pero nunca había imaginado que aparecería en este momento. Perdona la interrupción, dijo el hombre, mirando de reojo hacia mí. Necesito hablar contigo. La tensión en el aire se hizo palpable. El casero me miró con preocupación y luego volvió su atención al visitante. ¿De qué se trata?, preguntó él, cruzando los brazos en señal de protección. Es sobre el edificio, respondió el amigo con voz grave. Hay rumores de que van a hacer una reforma. Los propietarios están buscando nuevos inquilinos. El corazón me dio un vuelco. La idea de ser desalojada nuevamente era aterradora. No solo me enfrentaba a la posibilidad de perder mi hogar, sino también a la humillación de tener que buscar ayuda nuevamente. Mi mirada se desvió hacia el casero, quien parecía estar procesando la información. ¿Cuándo se espera que comience esto?, preguntó él, su tono ahora más firme. En unas semanas, contestó el amigo. Debes prepararte para lo peor. Un silencio incómodo llenó la habitación mientras asimilábamos la noticia. Miré al casero y vi su frustración reflejada en su rostro. Era evidente que no solo le preocupaba su situación financiera, sino también lo que significaría para nosotros. Esto cambia las cosas, murmuré casi para mí misma. El casero me miró directamente a los ojos y dijo, necesitamos pensar en un plan. Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad latente en ella que resonaba en mis propias inseguridades. ¿Qué tipo de plan?, pregunté con cautela, sintiéndome atrapada entre mi necesidad de independencia y el deseo de permanecer cerca de él. Podríamos considerar mudarnos juntos, sugirió él sin rodeos. No como pareja romántica, sino como compañeros de piso. La propuesta me tomó por sorpresa, no esperaba escuchar esas palabras salir de su boca. La idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Compartir un hogar podría ofrecerme estabilidad económica y emocional, pero también significaría renunciar a mi orgullo y admitir que necesitaba ayuda. No sé si eso es lo correcto, respondí con voz temblorosa. No quiero complicar más las cosas entre nosotros. Si no hacemos algo pronto podríamos perderlo todo, insistió él. No quiero verte sufrir por culpa del alquiler. La conversación giraba en torno a las posibilidades mientras mis pensamientos luchaban por encontrar un camino claro entre lo que deseaba y lo que necesitaba. La presión aumentaba cada vez más, sabía que no podía ignorar la realidad por mucho tiempo más.
Mientras tanto, el amigo del casero observaba nuestra interacción con interés silencioso. No podía evitar sentirme expuesta ante su presencia, cada palabra parecía cargar un peso adicional sobre mis hombros ya cansados. Finalmente decidí romper el silencio, ¿y si acepto ese trabajo temporal? ¿Podría ayudarme a salir del apuro? El casero frunció el ceño ante mi propuesta. Eso podría funcionar, pero ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará si te alejas? No estoy segura, respondí sinceramente, sintiendo como una mezcla de miedo y esperanza comenzaba a tomar forma dentro de mí. La conversación continuó durante unos minutos más antes de que el amigo decidiera retirarse, dejando tras sí una atmósfera cargada de decisiones pendientes e incertidumbre sobre lo que vendría después. Cuando finalmente quedamos solos otra vez, ambos nos miramos sin saber qué decir o hacer a continuación. La posibilidad de mudarnos juntos flotaba entre nosotros como una nube pesada, era algo nuevo y desconocido para ambos. No tengo respuestas claras, le dije al fin, rompiendo el silencio incómodo. Solo sé que necesito tiempo para pensar. Él asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban comprensión y preocupación al mismo tiempo. Sabía que estaba lidiando con sus propios demonios internos, esa lucha entre lo práctico y lo emocional nos mantenía atrapados en esta danza complicada. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Córdoba para despejar mi mente antes de tomar cualquier decisión apresurada. Los aromas del mercado cercano me envolvieron mientras pensaba en cómo cada rincón estaba lleno de vida y oportunidades perdidas o encontradas. Mientras avanzaba por las calles llenas de historia, recordé los festivales vibrantes donde todos celebraban juntos sin preocuparse por sus problemas diarios. Era un contraste abrumador con mi propia realidad actual llena de decisiones difíciles e incertidumbres financieras. Al regresar a casa después del paseo reflexivo, encontré al casero esperando ansiosamente frente a la puerta como si estuviera esperando noticias cruciales sobre nuestro futuro compartido o separado. No he podido dejar de pensar en nuestra conversación, dijo cuando entré al apartamento nuevamente. Sus ojos estaban llenos de determinación mezclada con ansiedad, sabía que ambos estábamos al borde del precipicio emocional buscando respuestas donde quizás no existían. No puedo prometer nada ahora mismo, respondí sinceramente mientras respiraba hondo tratando de calmar los nervios dentro mío antes de continuar hablando sobre opciones futuras o planes inciertos entre nosotros dos. En ese instante crucial donde nuestras miradas se encontraron nuevamente antes del siguiente paso hacia adelante o hacia atrás, sonó nuevamente el timbre interrumpiendo otra vez nuestro momento tenso. Ambos nos miramos confundidos sin saber quién podría estar llamando esta vez ni qué sorpresas podrían traer consigo. La incertidumbre volvió a apoderarse del ambiente mientras yo sentía como mis decisiones pesaban cada vez más sobre mis hombros cansados. Estaba claro que no podría escapar tan fácilmente ni seguir ignorando lo inevitable.